Saludos, buenos días. Es martes 29 de enero del 2019. Faltan 337 días para el 2020. Luna en cuarto menguante y día de los santos Pedro Nolasco, Valerio, patrón de Zaragoza, Aymaro, Almarico, Aquilino, Constancio Sabiniano, Sulpicio Severo, Mauro y Santa Radegunda. Bienvenidos a Revista 110 por Coral HIJB 830 en AM, Revista 110.online. Vamos a decirles ahora quiénes son las personas que cumplen años en este día 29 de enero. Nacieron en esta fecha el exdiputado del PRD Francisco Pérez Vidal, el licenciado Juan Francisco Rojas y Jacqueline Hernández, empresaria farmacéutica. Esos son los cumpleaños de este 29 de enero. Les damos los buenos días. Doctor Jacín, ¿qué tal? El trabajo que acabamos de ver, Carlos, tiene un interés quizás muy particular, porque tenemos una visión de despertar un poco la atención del político dominicano. Generalmente nosotros, la rutina es lo que nos guía y seguimos pensando que estamos frente a un 2020 y que el que está en oposición quiere ir al gobierno y el que está chiquito quiere una alianza y el que tiene un partido quiere unos fondos y todo el mundo se la quiere buscar y la gente vota por interés. Pero hay factores y hay actores que pesan mucho en los cambios de gobierno. Entonces, esa política que tenía Estados Unidos de cambiar las cosas mediante una guerra directa, por ejemplo, Irak, ellos invadieron a Irak. No fue el mismo procedimiento que se usó en el resto de los países árabes. Se hizo una primavera, se comenzó a protestar y se lograron otras cosas. Pero eso es lo que se inventaron porque ya una guerra traía problemas costosísimos y también tenía un problema, y es que la economía de los pueblos se deterioraba mucho, se mermaba mucho la población y matar no era muy popular. Ahora, ese método tenía una falla, y es que ellos no tenían solución, solamente querían destruir. Hay que derrocar a Hussein, hay que derrocar a Gaddafi, hay que derrocar a Mubarak. A Bashar al-Assad. Y lo hacían y se acabó y dejaban las cosas. Aquí vinieron un día, 28 de abril, y se fueron 6 meses antes, pero igualito, y dejaron el país tal como lo encontraron. Ellos no hicieron aquí absolutamente nada bueno. Impedir que los comunistas tomen el poder, más nada, y se fueron. Entonces, esos métodos antiguos que se usaban, por ejemplo, llegar a Panamá y llevarse al presidente de Panamá. Fueron a Haití y se llevaron a Aristides en un helicóptero. Después lo trajeron, lo llevaron de nuevo. Fueron a Grenada, vinieron aquí en el 65. Entonces hacían cosas que el librito les decía que había que hacerlo. Tenían pendiente el tema de Venezuela, pero Venezuela no se acoge a ninguno de los dos procedimientos, ni al antiguo de llegar y llevarse a Maduro, de coger un dron y darle un tiro en el cráneo, porque es que la situación de Venezuela es diferente y la situación de Venezuela no se resuelve eliminando a Maduro, ni siquiera con una invasión armada, porque están contemplados, como dijo Trump, todas las posibilidades están sobre el escritorio. Pero ni está la de Panamá, ni está la de Haití, ni está la Ferdinand Marcos, que fue, ven, que no te va a pasar nada. A él le abrieron una puerta a Marcos.
que se la pueden plantear a Maduro. Pero en este caso tienen que tener cuidado porque ninguna de las dos soluciones, ni la de la primavera, de levantar el pueblo, porque hay otro pueblo, hay un pueblo que estaba marginado y que el chavismo, quizá con la riqueza de PDVSA y con la riqueza de los ricos de allá, lo puso a vivir mejor, porque eso fue que sacaron a 3 o 4 millones de familias y le entregaron una casa. Entonces, esa gente no cabe en una fotografía. Y ya hay parte de esas personas que están manifestándose. Pero el tema importante es, todo eso está bien de Venezuela, el problema es que yo tengo la íntima convicción de que esa política y esa teoría de Sharp, que buscaron a un militar que la hizo realidad, me parece que la están implementando en algunos países que son por elección. Por ejemplo, en Brasil utilizaron la corrupción para eliminar los 12 países y los 12 gobiernos que están en peligro. Y aquí no se trata de una primavera árabe, ni se trata de venir a llevarse a todo el mundo en un helicóptero. No, se trata de que ellos también, cuando hay un gobierno que está mucho tiempo, un partido, un gobierno o una persona que pretenda ir más allá y que sume años a una administración pública en países donde el gobierno es lo importante, la economía se concentra en un solo sector durante demasiado tiempo y el otro está. Por ejemplo, sí, te voy a dar una. Los 12 años de Balaguer, ¿cuál fue el elemento que más le dolió a la oposición? 12 años del PRD sin estar en el poder. Sí. Desde Bosch en el 63 hasta que llega Guzmán, el PLD no vio a Linda. No, y la consigna que era en este gobierno, la gente que se estaba haciendo rica en el gobierno de Balaguer, todavía lo vio mencionando. No, ese era el motivo, sí, el motivo por el que en el 94 viene el dardo de los partos, que tú lo viviste, sí, sí, lo sacan por vía democrática. Lo que pasa es que Balaguer es más viejo que ellos, dijo, no, espérate, viene el tren que te va a llevar, no, yo lo dejo pasar. Se fue en el 62, cuando el Consejo de Estado. Se fue en el 78. Se fue en el 94. Pero tú tienes que ver una cosa. Solamente Moreno, el único ministerio público que se atrevió a señalar a Balaguer, porque Balaguer podía tener 2 o 3 gente que se enriquecieron, pero primero no fueron riquezas extraordinarias. Búscate un potentado del gobierno de Balaguer. No existe. Ahora, no, además, a él lo iban a acusar, era por narcisazo y por Orlando que querían señalarlo, porque Balaguer podía irse tranquilo. Pero los hijos de Lula, que así que yo le digo a la gente de Odebrecht, que no se negaron a darle la sobra a Odebrecht, si los llevan a un tribunal tienen problemas. Yo tengo la percepción de que los 20 años del PLD están pesando mucho y que posiblemente esa gente propicie que utilizando las izquierdas y aquellos que están desplazados desde que se acabó la ayuda de China, de Corea, de Cuba y de Rusia, sí, esa gente consiguieron un empleo ahí, al punto de que si tú los oyes hablar, tú te vas a encontrar que no le hacen ninguna concesión al gobierno, ninguna concesión al gobierno. Entonces, pero hazle una, no, 100% de gobierno negativo. Entonces, se están equivocando porque están basando
todo su problema. Hoy, por ejemplo, debe haber una fiesta destapando champaña por el problema de Leonel y de Danilo. Porque ellos piensan que ya ahí viene la división. Y si se divide el PLD en dos, tú tienes que los 3 millones de votos tienen 1,5 cada uno. Pero eso es lo que ellos piensan. Porque hay personas que son rumiantes. Su estómago devuelve el alimento, ellos vuelven y se lo comen. Están rumiando cosas que ya están establecidas. Me preocupa y le pongo esto, y se lo he enviado a gente importante para que lo vean, porque tengo la sospecha de que puede haber un plan para ello. Tú ves, hay algo que tiene sentido. Por ejemplo, ¿cuál es el discurso de Danilo? Unidad. Eso es la única respuesta que le dan a Leonel. Unidad. ¿Por qué? Porque ya Luis Abinader tiene asegurado un grupo de partidos, organizaciones y personas que le pueden asegurar una cantidad de votos suficientes para competir, todavía en desventaja naturalmente, porque los organismos electorales son del PLD, pero ellos tienen que pensar seriamente en que ese grupo puede ampliarse. Y Leonel Fernández debe de estar pensando qué hacer, porque él es quizás el político más capaz que hay aquí, desde el punto de vista teórico. ¿Qué pasa con ese grupo? Si él ingresara a ese grupo de oposición, o si decidirse a ser el candidato del PLD, con un Danilo Medina que decida, lo único que voy a hacer es que me voy a habilitar, pero no voy a participar, me voy a habilitar. Entonces, si eso ocurre y el presidente se declara imparcial en unas elecciones, no hay posibilidad de que el PLD siga en el poder. ¿Qué hace Danilo? Bueno, facilitarle la cosa a la transición y a la alternabilidad del poder, pero asegurando que lo van a respetar, por dos razones. Primero, porque no se opuso a eso. Hay un sector minoritario de la coalición que quiere la lucha contra la impunidad y quiere meter preso gente. Porque ellos dicen, así como Leonel dice, si lo habilitamos se queda, la oposición dice, si lo habilitamos vuelve en el 24. Porque en el fondo reconocen que hay un gobierno que dejó una impronta y no hay forma de tú borrarla. No, porque la negociación, hay gente, esos son gente, doctor, que ven la negociación como una llave para la impunidad y también como una fórmula de continuidad, de que los que van a salir del poder o quienes se pretende desplazar tengan posibilidad o alberguen la esperanza de volver en algún momento. Es que en todos los procesos lo primero que hacen borrar al que tiene posibilidades. Hasta Balaguer lo hizo con Jorge Blanco. Todo el que estaba, que tiene alguna posibilidad, lo borran. Los únicos dos que hicieron un pacto en que uno le entregó al otro y después el otro le entregó a uno, fue Leonel y Danilo, el Leonel e Hipólito, que en el 2000 Hipólito le entregó, Leonel le entregó a Danilo, a Leonel. Perdón, Hipólito le entregó a Leonel. Y en el 2004, al revés. Los dos tuvieron en las dos tomas de posesión. Y es el único caso que se ha dado en estos tiempos en que ellos hicieron eso, sin la persecución del otro. Entonces, a Hipólito no se buscó deshabilitarlo No, quien lo habilitó fue Leonel. Quien lo habilitó fue Miguel Vargas. Cuando aceptó sumar sus votos, él metió dos gente que estaban fuera de circulación ahí, que era Hipólito y Leonel Fernández. Porque ahora se habla mucho de reelección, pero esa modificación fue la que trajo como consecuencia que esos dos que ya eran historia pasada
se habilitaran. Y han participado en 2 elecciones después de eso. Un error de Miguel, como Chacumbele. Problema que busco ahí. Bueno. Vamos a la pausa. Algo que ahora que tenemos un ratito, te quiero decir. Ok. No, perdón. Hay una anécdota que nos pasó a nosotros en el Hospital Salvador Begotier, cuando llegó el doctor Ney Arias Lora. En ese momento había un neurocirujano que no tenía el entrenamiento que decía tener. Era medio calimocho. Y hacía muchos experimentos raros aquí, que no lo voy a mencionar. Y nosotros veíamos al doctor Arias, que venía con tecnología de punta de Londres, de Oxford, y le preguntamos una vez, doctor, ¿cómo usted juzga al doctor fulano de tal? Dice, ya he visto muchos casos que el doctor fulano de tal ha visto, pero hay algo que me llama la atención. Parece que el doctor es magnífico abriendo los cráneos para hacer cirugía, neurocirugía. El problema es que parece que él no sabe lo que hay adentro. Después que abre, no conoce bien lo que hay dentro del CC. Ese ejemplo cabe en el caso de algo que tú me preguntes y dices, caramba, pero todas las invasiones, todas las intervenciones, todas las cosas que hacen Estados Unidos son malas. No, todas son buenas. Todas son buenas. En principio, el problema es que como el neurocirujano saben abrir el cráneo, pero después no saben lo que van a hacer con lo que están adentro. Exacto. Ese es el problema. Lo que estoy pensando precisamente, me viene la idea, porque estamos comparando, ¿por qué se determina la conveniencia de promover una revuelta interna antes que tú no puedes decir, ¿qué pasa en Venezuela? Sí. ¿Qué pasa en Venezuela? Sí. Leopoldo, Capriles y ahora este señor surgen como por arte de magia. ¿Qué pasa con la oposición? Que no se estructuró una oposición suficiente para ganar unas elecciones, aún teniendo un pueblo que estaba dispuesto a votar. Punto número 2. ¿Por qué Balaguer se queda 12 años? Primero, en el 66, Juan Bosch no salió a hacer campaña. No le interesaba el poder. El país acababa de tener una intervención basada en reponer a Bosch del golpe de Estado. ¿Por qué no se inició una campaña de que Bosch se restaurara y completara su periodo? No se mencionó. Sin embargo, eso era lo que procedía. Vino la invasión, restaurar la Constitución. No quiso. Y fue a elección y no salió. Entonces, gana Balaguer por forfait, por ausencia del contrario. 70, el acuerdo de Santiago y el que sé yo qué. No se ponen, inclusive Bosch en una de ellas se abstiene. Y en el 74, en el 73 divide el PLD, el PRD. Lo divide un año antes de las elecciones del 74. Sí. Entonces, la oposición no existió, solamente la cháchara de Balaguer, corrupción, que sé yo qué, nada de eso. Además, hubo una solución de continuidad de los reductos de una guerra que no se limitó. Termina la guerra, García Godoy, vino la paz. No, eso no fue así. Comenzó una retaliación de eliminación de personas que ellos veían como líderes posibles dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del país. Entonces, cuando termina ese proceso de eliminación
lo del Matún, por ejemplo. Sí. Fueron, en el Matún, esa operación la dirigió Estados Unidos. Eso se fue allá para eso. Y ahí se eliminaron 2 o 3. Pero sigue la cosa. Cuando ya las cosas están más o menos tranquilas, al Movimiento Popular Dominicano se le ocurre secuestrar al agregado militar y a la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos de América. Entonces, ahí se inicia otro proceso de eliminación de personas que Estados Unidos no perdona, y es a los que secuestran sus funcionarios. Eso es igual que matar policía. El que mata a un policía no se salva en ninguna parte del mundo. Entonces, esa es la intranquilidad de los 12 años, producto del reducto. Pero no se quiere reconocer eso. Cuando Estados Unidos llega a los sitios, ¿en qué vino? Vino en el 94 a parar otros 12 años. Ellos no les gusta que un solo presidente esté mucho tiempo. Y el PLD no se ha dado cuenta de eso. Leonel Fernández es el único que se cree que le van a aguantar 4 años más. Y que él va a completar los 20 de Balaguer. No los quieren. Y en un momento dado van a ayudar a la oposición. Van a ayudarla. Pero la oposición tiene que ganarse, pasar de curso. Lo que yo le decía. Lo que no se puede, para contestarte la tuya, lo que no se puede es quitar por quitar. ¿Por qué los pueblos? No, te voy a hacer cuento. Cuando Jorge Blanco fue a Washington, le dijeron: doctor, usted tiene una entrevista con Bárbara Walter. Y dice, bueno, estaba preparado él. No, él fue a regañadientas, porque el ambiente no permitió que él lo evadiera. Se sientan y le hace una entrevista. Una de las preguntas que le hizo fue: ¿cómo usted juzga la revolución del 65? Dice: mira, la revolución del 65, a Bárbara Walter, nosotros las comparamos como una gesta tan importante como el 27 de febrero, que es nuestra independencia, y el 16 de agosto del 63, que es nuestra restauración. Esa fue la tercera gran gesta, que fue el vencimiento a la intervención norteamericana. La mujer se ríe, no a carcajada, se ríe, y por ahí en el video le dice: presidente, pero yo le voy a decir algo, si eso no hubiera ocurrido, usted no fuera el presidente hoy, porque tuviera en el poder otro sector, posiblemente el sector cubano, cubano. Usted es un producto de esa intervención fue para bien, para imponer la democracia, le dijo ella a él. Entonces vuelvo y te digo, la causa, todas las intervenciones tienen una causa aparentemente buena, que inclusive los pueblos deben agradecer, pero después que lo hacen, ¿por qué en Egipto ellos asesoraban a Mubarak entregándole $5,000 millones de asesoría militar para que no se metieran con Israel y que por Egipto no entrara ningún tipo de agresión a Israel? Y deponen a Mubarak, da elecciones sin ellos saber quién ganan, los hermanos musulmanes. Tienen que salir de los hermanos musulmanes y volverle a reponer la ayuda al ejército egipcio. Si él ya se había arreglado con Gaddafi, ¿por qué? Porque ya ellos tenían a Hussein y a Gaddafi en lista de que tenían demasiado tiempo en el poder. Y como te digo, cuando hay mucho tiempo en el poder, se desplazan otros sectores políticos y con tanto económico y de gente
que a veces tiene que dejar el poder porque no está en el sector. Lo que está pasando aquí, tú tienes la lista de los 600 miembros del comité central del PLD. Yo te garantizo una cosa, te garantizo y hasta te apuesto que de esos 600 no hay 100 que están fuera del poder. Oh, claro que no. Cuando se hizo la elección interna para ver quiénes No iban a ser importa los de miembros. quiénes son, no importa que sean de Danilo o de Leonel. Hay 600 miembros, 500 están en posición, porque no hay que ser ministro para estar bien. No, porque hay mucho, lo que ser jefe de compra, maneja algún tipo de recurso y hasta ser accesible, hasta que te den prioridad para aprobarte un contrato. Por ejemplo, es una yo muestra de no poder. he podido conseguir en la página web, yo no he podido conseguir la lista de salarios de la administración pública. ¿Cuántas personas hay de 200, de 100, de 50, de 15 y de 8? Es que eso está por institución, eso hay que buscarlo así. Eso hay que buscar y sumarlo para que tú veas lo que te vas a encontrar. Entonces, es eso que tiene que tuvo al PRD 22 años fuera del poder y que tiene ahora mismo a la oposición dominicana con 20, va a tener 20 años fuera del poder. Entonces eso es lo que se está discutiendo, que tú tienes que manejarte, ¿verdad? A través de terceros y cosas, y que te perdonen la vida y te den un chance y cosas. Por eso es que tú ves que no está institucionalizada la administración pública, y cuando la institucionalicen va a ser para fijar a lo del PLD en el poder. Sí, ¿entendiste? Sí, no, y ahora hacerlo de carrera. Sí, Ventura Camejo, eso es lo que él tiene que hacer. Ese es el trabajo. El trabajo de él es inamovilizar al PLD. Y eso es lo que estamos discutiendo. Lo otro es pendejadas, ¿verdad? Y yo creo que las bocinas exageran, pero también los pro gobiernos también exageran y lo ven. Digo, las bocinas exageran, pero la oposición no encuentra nada bien, nada, ni el 911. Usted habla a veces de lo que es la ceguera voluntaria, pero a veces hay una ceguera voluntaria hacia la verdad. Yo oí un comentario que en una llamada al 911 se tardaron más de 15 minutos en llegar. Por tanto, ese sistema no sirve. Por lo menos que den gracias a Dios que eso existe. Que antes era llamar un taxi. Para el PLD el 50% todo está mal, lo de Leonel. Para el otro 50% que está, todo está bien. Ahora, habemos un grupo que sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas, y no tenemos ningún empacho en decirlo. Igual que en la mayoría de los países de América, a mí me da la gana de decir, que me digan, no que me buscan el ranking pagado, no, que me digan cuántos países de América se echaron para atrás con la persecución contra la corrupción. Lo que no quería Fernando que yo diga. Yo no soy partidario de la corrupción, yo reconozco dos cosas: que el narcotráfico tiene más dinero que los gobiernos y que la corrupción es inherente al poder. Punto. Ahora, si yo estoy equivocado, acepto estar equivocado, pero lo creo. Que no es verdad que si a ti te llega, tú eres de una oficina y te llegan dos personas, una es prima de tu mujer y la otra tú no la conoces, tú no vas a emplear a la prima de tu mujer. Eso es corrupción, yo no sé cómo se llama. Yo no sé cómo, pero lleva eso a un contrato grande, y a suplidor, y a comprarle los regalos navideños. No se vayan muy lejos, doctor. En el sector público como en el privado está lo que es mi gente. Es decir, usted no se va a rodear de un grupo de gente que usted no sabe quiénes son, ni una persona se va a poner a hacer negocio porque va a tener, por quitarse presión de encima tanto del partido como del entorno. Tiene que llevarse lo suyo, aunque a veces, aunque tenga otra intención, que los planes sean otros. Vi un letrero extraño en el Supercanal, canal amigo, que estamos en Estados Unidos, que decía: el Supercanal está con el pueblo de Venezuela, constante, ¿sí? El cintillo, en las 24 horas.
Fran Jorge no tiene duda de que eso es así. Ayer estuvo el director, el superintendente de las Recuerde que la ARS. peculiaridad inicial de Supercanal fue la posibilidad de transmitir en vivo permanentemente a Estados Unidos, que eso fue la primicia. El superintendente de las ARS estuvo ayer aquí. Cisarril. Sí, la superintendente de salud. Eso está funcionando de acuerdo a la ley. Todos los problemas que hay muchísimos, son fallas de la ley, no del que está supervisando. No puede salirse de ahí. Y fue una ley que fue hecha con muchos vicios y interés en beneficiar y en perjudicar a algunos sectores. Así que no tenga ningún cosa. El Papa ayer, contrariamente a lo que esperaba mucha gente, dice: prefiero dar mi vida a cambiar la ley del celibato. Dice, no hay opción de que tú puedas o no optar por el matrimonio. Sencillamente, el que es cura optó por esa profesión, por ese oficio y por esa posición, y debe cumplirla. Se habló de que fue voluntario la opción, y también se explica el por qué la Iglesia Oriental tiene esa variante, ¿verdad? Eso es, y lo último que quiero decir es que creo y espero que el triunfo de las Estrellas Orientales vaya más allá de un triunfo deportivo, que haya puesto a Macorís en el presupuesto nacional y que tomen en cuenta las necesidades de ese pueblo. Adelante.